problema o distracción que podamos tener en nuestras mentes o en nuestras almas, Señor, que sean pausadas, o si fuera posible, Señor, que sean eliminadas por completo, Padre, para que podamos ir creciendo en esa gracia que tú nos has dado, Señor, participando, Señor, y saboreando tu bendita palabra, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pasen nuestros jóvenes o niños a sus salones. Salúdense unos a otros, hermanos. Sean bienvenidos todos. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos. Estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. En esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 3, verso 8. La semana pasada estuvimos viendo una muy buena enseñanza de cómo debemos aprender a vivir o a amar la vida que Dios nos ha dado y vivir por medio de la manera en que Él nos está mandando a vivir. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante, que dice de la siguiente manera: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos que la semana pasada, hermanos, vimos 3 características de esa vida con la que nosotros, o de la manera en cómo debemos vivir. Una de ellas es ser compasivos, como dice el apóstol Pedro, amándonos fraternalmente y también que seamos de un mismo sentir. En esta oportunidad vamos a ver un poquito acerca de ser misericordiosos y amigables. Si notamos, hermanos, la primera frase, ser de un mismo sentir, tiene que ver con también ser compasivos y ser misericordiosos. Una cosa va relacionada una con la otra. Pero el centro de toda esta enseñanza son 5 características. El centro es amarnos fraternalmente. Esto es lo que tenemos que practicar todos, hermanos. No solamente los que están en liderazgo en las iglesias, no solamente los que ya tienen más tiempo siendo cristianos, sino que todos debemos vivir de este tipo de manera, porque simple y sencillamente, hermanos, somos hermanos unos con otros. No solo nos dice el apóstol Pedro, o más bien Dios por medio del apóstol Pedro, que nos amemos fraternalmente como hermanos, sino porque somos hermanos. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Entonces, lo que vamos a ver en esta oportunidad es ser misericordiosos. Ser misericordiosos, ya hemos hablado antes acerca de esto, hermanos. Se refiere a un sentimiento muy fuerte que debe haber hacia los demás. Tiene mucha relación con lo que vimos la semana pasada, con ser de un mismo sentir y ser compasivos. La palabra que se usó para ser misericordiosos tiene que ver con una frase que conocemos mucho como entrañas. Amar a las personas desde lo más profundo de nuestras entrañas involucra, se va a oír un poco gracioso, pero como si estuviéramos hablando de nuestros intestinos. O sea, ¿qué quiere decir, hermanos? Que ese cariño, ese cuidado o esa compasión y misericordia que debemos sentir por los demás debe ser muy, pero muy profunda y muy fuerte. Debe ser de una forma muy intensa, así como Dios nos ha hablado a nosotros, nos ha amado y ha tenido misericordia. Vamos a Efesios 4:31, que dice de esta manera: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nos fijamos, hermanos, una de las características
que nosotros podemos ver muy visibles aun cuando nosotros educamos a nuestros niños y aun cuando tratamos de estar aconsejando a los hermanos o personas que tal vez no son creyentes a que se aparten del mal. Cuando nosotros les decimos deja de hacer esto que está mal o este mal, no lo hacen por lo general, ¿verdad? Pero cuando nosotros más bien decimos qué es lo que tiene que hacer bien, o más bien haz el bien, sé misericordioso, deja toda la gritería, la maledicencia, la malicia, el enojo, y decimos antes ser benignos, pues muchos podrían considerar, bueno, si es que yo no tengo esas cosas que tú dices, yo no hago maldades, yo no le grito a nadie, yo no maldigo a nadie, porque algunos piensan que maldecir es hacer la maldición de la bruja tal, ¿no? Sino que la maldición, cuando uno habla maldición hacia alguien, es estar simple y sencillamente hablando mal de las personas. Pero cuando el Señor nos dice, quiten todas esas cosas malas que desagradan a Dios, nos pone el ejemplo de Dios mismo, el mismo ejemplo que Él ha hecho con nosotros. De la misma manera como Dios les ha perdonado a ustedes, también perdonen a los demás. Dios no nos anda gritando, Dios no nos anda maldiciendo, al contrario, Dios nos da cosas muy buenas y Él nos ama con amor eterno, Él murió por nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, de esa misma manera tenemos que tomar ese mismo ejemplo de parte de Dios y ser misericordiosos con las demás personas como Dios lo ha sido con nosotros. Primera de Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros. El apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de cómo él sentía entrañablemente misericordia y amor por los hermanos, aún hermanos que conocía muy poco. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Vemos que el apóstol Pablo dice que él no solo estaba dispuesto y no solo quería entregar la predicación del evangelio, sino que estaba dispuesto a entregar la vida misma por los hermanos. De esto se trata esta palabra de ser misericordiosos. También, hermanos, vemos en Mateo 23:37, el Señor Jesús, y esta es otra característica de la cual nosotros debemos de tener misericordia, o cómo debemos de tener misericordia por aquellos que están perdidos. En esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el hecho de ser misericordiosos, de ser amables, amigables, de amarnos unos a los otros, no quiere decir que tenemos que consentir los caprichos de las demás personas. El hecho de que nosotros vamos a ser misericordiosos con otros, vamos a hacerlo de la manera en que el Señor Jesús con nosotros, nuestro Dios ha sido con nosotros. Veamos este ejemplo. Mateo 23:37, el Señor Jesús hace un lamento de misericordia por la ciudad que Él amaba tanto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué manera el Señor tiene misericordia de nosotros? Él nos ha amado con amor eterno, pero tampoco nos va a tolerar todas nuestras inconsecuencias. No nos va a tolerar también que le estemos rechazando constantemente, que le estemos desobedeciendo constantemente. De la misma manera nosotros podemos tener misericordia por los demás al ver sus comportamientos, al ver su rebelión contra Dios, contra el evangelio, contra su palabra, contra el pueblo de Dios. Debemos tener esa compasión de que cuando ellos tengan necesidad de nosotros poder extender la mano, pero de ninguna manera, hermanos, tengamos la idea de que debemos consentir todas las malas acciones de ellos.
Si una persona viene acá, es bienvenido a este lugar. Si no cree en Dios, es bienvenido igual, esperando que el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios haga la obra en esa persona. Pero si comienza a hacer desorden dentro de este lugar, evidentemente no se lo vamos a permitir. Aunque esta persona diga, no tienen amor, no tienen misericordia, sí la tenemos, siempre y cuando mantengas la cordura. De lo contrario, vamos a tener que pedir que se retire, porque este es un lugar de orden. Y de esa manera, hermanos, tenemos que poner en orden nuestras emociones y nuestras convicciones en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Muchas personas, y esto ya lo he dicho antes, hermanos, tienen quejas acerca del cristianismo, que les falta amor. En parte tienen razón, pero en parte están bastante equivocados, porque para estas personas el hecho de decir no tienen amor es que no les han tolerado sus sinvergüenzadas, en algunos de los casos, o no han tolerado sus caprichos. En eso, hermanos, definitivamente eso no es tener amor. Eso es, para esa persona no es tener amor, porque no se le ha dado como ellos quieren, pero no quiere decir que no hay amor. Son bienvenidos todos, son bienvenidos. Vamos a predicarles la palabra de Dios, vamos a tenerles paciencia, pero de ninguna manera vamos a tolerar, hermanos, que hagan cosas que hasta pueden ser agresivas o violentas contra nosotros mismos. Amén. Vemos que también el apóstol Pedro, volvamos a Pedro, en el versículo 9, capítulo 2, verso 9, no, verso 8, la siguiente palabra es ser amigables. Y esta palabra amigables, hermanos, y esto aquí es donde podemos tener mucho más entendimiento de qué se refiere toda esta enseñanza. Tiene que ver no solo de sonreír y dar la mano y tal vez abrazar a una persona y decirle buenos días o buenas tardes. Tiene que ver con tener una mente humilde o un carácter humilde. Una de las características cristianas que vamos a ver en toda la Escritura es la humildad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vemos que el Señor Jesús lo dice en repetidas ocasiones. Los apóstoles en sus epístolas, como en esta oportunidad, nos mandan a que sigamos siendo humildes, o más bien que intentemos serlo, porque muchas veces no lo somos. A veces, hermanos, el corazón es tan engañoso y perverso que nos hace pensar que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y estamos analizando nuestras propias vidas y escuchamos enseñanzas como estas, empezamos a decir, oh, yo estoy bien, en eso, no, en esa yo también, check, esa estoy bien, no muy bien, amén, gloria a Dios, estoy bien. Pero a veces es solo nuestra propia opinión. Los que saben la verdad son nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, y de verdad estamos practicando estas cosas. O nuestros compañeros, nuestros hermanos al lado, ellos son los que conocen si verdaderamente somos así, por lo cual debemos hacer siempre, hermanos, en cada ocasión que nos acercamos a la exposición de la palabra de Dios, ojo que sea la palabra de Dios, que hagamos un análisis profundo en nuestras vidas, no en los demás. No es el momento de cuando escuchamos la palabra de Dios empezar a escuchar o analizar a los demás, sino analizarnos a nosotros mismos. A veces podemos estar pensando, no, yo no tengo ese problema, pero ¿qué tal si no nos hemos dado cuenta? Por eso, hermanos, una de las características más esenciales del cristianismo, hermanos, es ser humildes. ¿Y el por qué ser humildes? Primero, para que podamos con humildad poner atención a lo que la palabra de Dios dice. Pueda que nuestro orgullo, porque lo contrario a ser humilde es ser orgulloso, ¿verdad? Es ser contencioso, peleonero, arrogante. Este tipo de características, hermanos, son opuestas a la humildad, y estas cosas las aborrece Dios. Mira, tenemos ejemplos. El mismo Pedro en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5 dice a los jóvenes,
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque, y esta es una advertencia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermanos, debemos de tomarlo con mucha seriedad, este asunto de ser humildes, porque el no serlo equivale que Dios nos aborrezca. ¿Sí se entiende eso, verdad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que he ahí una de las razones por las cuales debemos poner mucha atención si de verdad yo estoy siendo humilde. Ser humilde no quiere decir ser débil, ser tonto o dejar que todo el mundo se propase con nosotros. Ser humilde quiere decir que vamos a tener en control nuestra vieja naturaleza, poner atención, en muchos casos vamos sí tener que soportar las ofensas de los demás. Mira, Mateo 5:3, les recuerdo las enseñanzas de unos meses pasados que dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De las personas humildes. Jamás dice de los arrogantes, de los valientes, de los peleoneros, de los que son orgullosos, los presumidos. No, la Escritura tiene muchas enseñanzas en contra de las personas que son orgullosas, de las personas que tienen el cuello erguido, les llama la palabra de Dios, de los que no escuchan. Alguien decía que hay personas que no escuchan, que tienen orejas de tortuga, porque las tortugas no tienen orejas. No escuchan, no quieren escuchar, se niegan a escuchar. Cuando alguien les dice: mira, hermano, es que yo veo que tu vida anda un poco mal en esto y esto y esto, mejor ni le digas porque se te avientan encima. Eso no es una persona humilde. Esa es una persona contenciosa, arrogante, orgullosa, que nunca va a aceptar que está mal, porque tiene una alta estima de sí mismo y piensa que cuando a alguien se le acerca a decirle: hermano, mira, yo veo que tú estás caminando mal. Verdaderamente, hermanos, en nuestra vieja naturaleza a nadie nos gusta que nos digan las cosas. Pero la diferencia hay, hermanos, en que nosotros ya no tenemos esa vieja naturaleza, tenemos una nueva vida. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Aunque hay momentos que ese viejo hombre, esa vieja mujer quiere manifestarse, el Espíritu de Dios lo apacigua. Y entonces no nos gusta y verdaderamente pensamos de que no estamos mal, pero una persona humilde entonces va a recapacitar y va a decir: a lo mejor sí estoy mal. Lo más seguro es que el hermano o la hermana esté equivocado, pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si de verdad lo que me está diciendo es lo que yo estoy comunicando a los demás por medio de mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de comportarme? Eso es humildad. Tal vez en el principio resistimos y no queremos poner atención, no queremos que nadie nos diga nada, pero en el momento el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado y empezamos a cuestionarnos. A lo mejor sí, a lo mejor el Señor está mandando a esta hermana, a este hermano, a mostrarme mi situación porque yo no la quiero ver. El Señor Jesús decía que nosotros debemos ser humildes como niños. ¿Sí se acuerdan de eso? Mateo 18:4. Vamos a ver desde el 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice? No entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero está hablando de la pureza que todavía hay en los niños, la inocencia que todavía hay en los niños, no de los berrinches que hacen los niños. Que se humille. A un niño uno le puede decir: allá a la vuelta está el coco, no vayas, y el niño lo cree. El niño es humilde, el niño es humilde, es sencillo, es
bueno, pobrecitos los niños, a veces uno los engaña, ¿verdad? Pero de esa manera es como nosotros tenemos que ser, hermanos. Cuando se refiere a los asuntos de Dios, ser obedientes, estar atentos y obedecer, ser humildes de esa manera para que podamos escuchar y poner atención y creer la palabra de Dios tal como está escrita y poderla practicar de esa manera y no comportarnos como un guerrero de esos valientes que nadie les puede decir nada. En ese aspecto no se trata de eso la situación. Lucas 14:11, porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dijo estas cosas, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18:14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y hermanos, ser humildes en esta situación, en el ejemplo de el fariseo y el publicano, recordamos que el fariseo decía, Señor, gracias te doy porque mira, yo ayuno tantas veces por semana, yo hago esto, hago lo otro y no soy como ese. Se sentía superior al otro. El Señor Jesús dice que aquel otro, al que estaba humillando al otro, que él solo se golpeaba el pecho, ese fue justificado y no el religioso, que hacía muchas actividades religiosas. Ser humilde, hermanos, es parte de nuestra vocación, es parte de nuestro llamado. Mira, hermano, hay muchas personas que presumen tanto de su bendito llamado. A mí el Señor me ha dado tal llamado y aquí y allá. El llamado que nos ha dado, hermanos, es a ser humildes, a ser obedientes, a ser santos. Y ya después de eso, pues si quieren, presuman sus benditos llamados, luego que hayan lidiado con estas cosas. Pero la verdad, hermanos, el verdadero llamado que nosotros tenemos es a la obediencia y a la santidad, a ser humildes, a poner atención a la palabra de Dios. Es más, hermanos, si alguien tiene un llamado, es para glorificar a Dios, no es para glorificarse a sí mismo. ¿Sí se entiende eso, verdad? Es para la gloria de Dios y al servicio de la iglesia. No es para servirse a uno mismo, ni para estar presumiendo, ni haciendo videos, ni publicando en las redes sociales lo maravilloso que es su bendito llamado. Se trata, hermanos, de buscar la santidad. El Señor decía que si alguien quiere jactarse de algo, que sea en conocerle y entender su palabra. Si alguien se quería jactar, y al entender y al conocer a Dios y conocer su palabra, uno sabe que hay que ser humilde y no presumir. Esa es la verdad. Hay que ser humildes, hermanos. Ser humildes es nuestra vocación, es parte de ser cristiano. Efesios 4:1 dice, el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué dice soportarse unos a los otros? Porque verdaderamente, hermanos, nomás basta estar casado para saber que es bien difícil convivir a un humano con otro ser humano, porque seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo un carácter que no parece ser el carácter de Cristo, desafortunadamente, ¿verdad? Tenemos muchos problemas con nosotros mismos. Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia estamos reunidos un montón de personas, muchas maneras de pensar diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, en las cuales no va a faltar el momento en que hayan problemas por opiniones, faltas de carácter en algunas personas o malos comportamientos en otras, pero nos manda que con toda humildad y mansedumbre nos soportemos con paciencia los unos a los otros. Estas pocas frases lo resumen todo. Si nosotros tenemos amor los unos por los otros, pero fíjate, la Escritura dice
que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero parece que, por ejemplo, las personas que se quejan es que allá no hay amor, o en la iglesia no hay amor, o en las iglesias no hay amor, o la gente no tiene amor. Lo que están diciendo, la gente no me ama a mí, pero no, precisamente no está amando él o ella a las demás personas. El mandamiento no es que estemos demandando amor de los unos a los otros. El mandamiento es ama tú a tu prójimo. Ese es el mandamiento. Si nosotros obedeciéramos al mandamiento de Dios, porque no es una sugerencia, es un mandamiento, si todos lo obedeciéramos, no habrían problemas. ¿Sí se dan cuenta? Porque todos estamos obedeciendo el mandato de Dios. El problema, que se dan los problemas, porque no estamos obedeciendo el mandato de Dios. Entonces terminamos en pleitos, contiendas, enojos, porque no estamos amándonos unos a otros, no estamos siendo humildes y no estamos teniendo paciencia con amor los unos por los otros. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y una vez más, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. ¿Cómo debemos perdonarnos unos a los otros? Como Cristo lo ha hecho. El Señor decía, un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a los otros. Les decía el domingo, no es el nuevo mandamiento, es un mandamiento que sí existe por siglos. Pero ¿qué es lo nuevo? Como Él nos ha amado a nosotros. El Señor dijo, de la manera en que yo los he amado, así os améis vosotros, los unos a los otros. Esa es la manera, ese es lo nuevo, esa es la novedad. No en sí el mandamiento, sino la forma del mandamiento. Porque amar, hermanos, para muchos es regalar peluches, chocolates, dedicar canciones. Para los jóvenes es poner un post en las redes sociales o dedicar una canción. Decía alguien que un muchacho le decía a su novia, yo te amo con todo mi corazón y estoy dispuesto a atravesar los mares, los desiertos, los océanos. Y le preguntó a la muchacha, ¿vas a venir hoy en la noche? No, porque está lloviendo. Entonces, son palabras muchas veces el amor. ¿Sí se entiende? El asunto es que el amor del que muchos conocemos es un amor de fantasía, romanticismo, de canciones, poemas, peluches. Y hay mucho romanticismo en el cristianismo hoy en día, hermanos. Las canciones que hoy se cantan en las iglesias hablan de mucho romanticismo, pero poca vivencia, puras palabras bonitas, pero nada de vivencia. La verdad, mira, escucho una canción que dice, heme aquí, envíame a mí, y yo les aseguro que ese que la canta no va, y es verdad, hay testimonios que no va si no le pagan buena feria y no le pagan un buen hotel 5 estrellas. Pero él en esa canción dice, envíame a mí, pero con un buen sueldo, con buenas comodidades. Es puras palabras, es romanticismo, pero el Señor nos dice que de la manera como Él nos ha amado, nos tengamos paciencia, seamos humildes unos con otros, seamos mansos y que nos soportemos unos a otros. Santiago 4:6, pero Él da gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos, hermanos, la importancia del por qué tenemos que poner atención también en la humildad. Filipenses 2:3. ¿Están ahí, hermanos? Dice así, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí se entiende esta frase, verdad? No es competencia, hermanos, en la iglesia. No se trata de quién sabe más la Biblia, no se trata de quién ora más,
No se trata de quién tiene una Biblia más grande o una corbata más bonita, o quién trae el vestido más bonito, o qué sé yo, con lo que quieran ponerse a competir. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. La vanagloria se entiende, ¿verdad? No estarse jactando, yo soy el siervo de Dios o lo que sea. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si alguien quiere presumir, mejor que no diga nada. La palabra de Dios dice que sean los demás que hablen de ti y no tú mismo de ti mismo. Que sea otro que hable bien de ti. De eso se trata, eso es ser humilde. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús vuelve una vez más a ser nuestro ejemplo. Por eso es que nuestra mirada debe estar siempre puesta en Él, únicamente en Él. Claro que a veces hay personas en nuestro entorno, en la iglesia, que nos motivan. Hay personas a las que podríamos tener cierta admiración, pero nunca debe ser nuestra vista puesta en las personas, siempre debe ser en Cristo. Jesús nos dejó ejemplo, Mateo 11:29, el mismo Señor Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjate, hermanos, que cuando nosotros hacemos todas estas cosas, nuestras cargas van a quedar en las manos de Dios. Muchas de las personas que, de hecho, todos batallamos con el orgullo en cierta medida, unos más que otros, pero el hecho del orgullo, hermanos, es una carga innecesaria que nosotros cargamos. El hecho de que nosotros estemos heridos por nuestro orgullo, porque alguien no nos saludó, porque alguien nos hizo una mirada fea, eso es ser orgulloso. Si fuéramos humildes, no tendríamos por qué sentirnos heridos. No tendríamos por qué molestarnos. El orgullo es una carga muy grande, pero el Señor Jesús dice, lleva mi carga. Y dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Volvamos a 1 Pedro capítulo 3, verso 9. Ahora, ya que hemos visto lo que es ser misericordiosos y amigables, el apóstol Pedro nos dice, no devolviendo mal por mal. Ahora que hemos entendido lo que es ser humildes, pues obviamente lo vamos a practicar, ¿verdad, hermanos? Ser humildes, o nos vamos a esforzar para ser humildes. Así que el apóstol Pedro luego rápido entra en este tema de no devolver mal por mal, porque hermanos, él reconoce que la vida, la convivencia cristiana es muy, muy difícil. Es bastante difícil que convivamos unos con otros, porque cuando alguien nos lastima, alguien nos hace daño, alguien habla mal de nosotros o nos hace algo que a veces son malos entendidos, hermanos, lo que pensamos en nuestra vieja naturaleza o nuestro viejo yo es luego buscar venganza. Este me las va a pagar, no sabe con quién se ha metido. Ese es el pensamiento del viejo yo, del viejo ustedes. Ese es el pensamiento de la carne que todavía mora en nosotros. Queremos cobrar venganza. Es que no es posible. ¿Cómo se atreve ese gusano a hacerme algo así? Es el pensamiento de nuestra carne. En nuestra carne, hermanos, deseamos hacerle mal al que nos ha hecho mal. En nuestra carne deseamos que le vaya mal a esa persona. Y si nos ponemos un poco espirituales en nuestra carnalidad, decimos, ojalá y Dios se encargue de él, pero con odio y rencor.
Esa es nuestra carnalidad. Pero mira, hay muchos mandamientos en la Escritura y este es uno que nosotros debemos poner mucha atención. En todos, por supuesto, ¿verdad? Pero en esta oportunidad vamos a poner atención en este. No devolvamos mal por mal. No es un consejo de Dios, no es una sugerencia, es un mandamiento. Es una orden de parte de Dios. Lucas 6:27. ¿Ya están ahí, hermanos? Lucas 6:27. Dice, esta es palabra del Señor Jesucristo. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. A ver, ¿sí se entendió eso, verdad? Es a los enemigos, aquellas personas que procuran nuestro mal, y hacer bien a los que nos aborrecen, aquellos que nos odian. Ahí ya tenemos bastante problema, porque nuestro orgullo no nos va a dejar hacer tal cosa. No, ¿cómo le voy a hacer bien a aquella persona si lo que estoy pensando es cortarle un brazo? Ese es el problema de nuestro orgullo. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Cuando no hay humildad en nosotros, no hay mansedumbre, cuando no tenemos misericordia por los demás, cuando no hay amor fraternal, cuando no somos de un mismo sentir, esa es nuestra manera de pensar. Y obviamente la palabra de Dios, hermanos, este tipo de cosas nos golpean fuertemente y verdaderamente no las queremos escuchar. Como decía a un inicio, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo mal. Y se nos vuelve aburrido. Ah, sí, hombre, hay que amar a los enemigos, pero yo no me meto con ellos, allá ellos y Dios que se encargue de ellos. No, dice que les hagamos bien a los que nos aborrecen. Obviamente, hermanos, hay que tener sabiduría en esta parte, porque si sabemos que esa persona es nuestro enemigo y trae un arma, pues mejor no te acerques. Pero si tienes la oportunidad de hacer el bien, si encuentras en una necesidad a esa persona y no tiene el arma cargada, pues acércate a hacerle el bien. Dice, verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Esa oración de la que el Señor habla no es, Señor, manda fuego y deshace a esta persona. No, sino, Señor, ten misericordia de esa persona. Señor, mira, tú sabes que en mi corazón, y hay que confesar los pecados en mi corazón, yo quiero que lo destruyas, pero perdóname por ese pensamiento. Ser humildes, no devolver mal por mal, sino más bien hacer este tipo de cosas. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no lo pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Palabra de Dios. Amén. Tenemos un ejemplo, hermanos, de David. El rey David, vamos a 2 de Samuel capítulo 16, verso 5. Tenemos un ejemplo en acción, hermanos. ¿Ya están ahí? 2 de Samuel capítulo 16, verso 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha
y a su izquierda, y decía a Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Aquí vemos que este hombre, que era seguidor de Saúl y estaba enojado porque David estaba gobernando, estaba maldiciéndolo. Si te fijas, no estaba diciendo que la bruja te coma o cosas como esas. No, estaba ni echándole augurios o lo que sea. Estaba hablando mal de él, maldiciendo. Y por cierto, estaba diciendo cosas que ni siquiera eran verdad. Ahora, cualquiera diría, es el rey de Israel, sacó la espada y lo cortó en pedacitos, ¿verdad? Pero no, miren lo que hizo. El verso 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Teniendo él la autoridad, teniendo él, hermanos, cómo hacerle daño a esa persona, lo dejó en paz. ¿Y qué dijo? A lo mejor Dios se lo ha mandado a hacer. Él estaba también consciente de que tal vez sus acciones, su propia vida, le habían otorgado que estas cosas malas le estuvieran pasando. Él dijo, a lo mejor Dios lo ha mandado. Déjenlo, déjenlo. Y esa, hermanos, es la actitud que nosotros debemos tener ante las personas que están hiriéndonos, irritándonos, molestándonos. Si podemos alejarnos sería perfecto. No tenemos por qué estar siendo pisoteados, pero no debemos devolver mal por mal, ni maldición por maldición. No nos debemos meter en ese juego. No debemos de participar. No debemos de darle a la gente lo que nosotros creemos que se merece. Porque si actuamos de esa manera, hermanos, también nosotros mereceríamos un tanto por igual. Levítico 19, 17, hermanos, dice la palabra de Dios, la ley de Dios dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando una persona, hermanos, está irritándonos o tiene algo con nosotros, está pecando. Cualquiera que se enoje con su hermano y le llame fatuo, dice la Escritura, es culpable del infierno, ¿verdad? Entonces, cuando alguien está haciendo eso y nosotros nos trenzamos con esa persona por igual, participamos de su pecado. Verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, dice el Señor. Deuteronomio 32, 35 también dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Proverbios 20, 22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. Proverbios 24, 29, no digas como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. Son mandamientos de Dios. Dios está en contra de una persona que desobedece estos mandamientos, hermanos, porque no es humilde, sino rebelde, arrogante, contencioso, alguien que hace su voluntad.
Y Dios está en contra de ese tipo de personas. Romanos 12, verso 9. Vamos para allá, hermanos. Este es el apóstol Pablo también dando indicaciones y mandamientos a la iglesia de cómo debemos ser nosotros el pueblo de Dios. ¿Listos, hermanos? Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras, hermanos, están bastante claras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, que el amor que nosotros decimos o debemos tener por nuestro prójimo sea sin fingimiento, que no sea un amor hipócrita. Muchas personas dicen, yo te amo en el Señor, yo te amo mucho. Hay personas que desde acá arriba, yo les amo, hermanos, pero ni siquiera los saludan. Eso es hipocresía. Es solamente una palabra, un formalismo. Que sea algo, hermanos, que no sea fingido. Y hay quienes deciden, bueno, yo no puedo ser hipócrita, así que no le voy a hablar a nadie, porque yo no amo a nadie. Eso no es correcto. Tenemos que ser amables unos con los otros. Y amar, como les decía a un principio, no es dedicarle una canción a un hermano, no es regalarle unos chocolates o un peluche. Es un montón de acciones que tienen que ver con el cuidado de los unos hacia los otros, de tener paciencia unos con otros, de soportarnos unos a los otros, es de ponernos en los zapatos de los demás. Orad por esas personas. Hay que aborrecer lo malo. Aborrecer es odiar lo malo, hermanos. Dice un dicho por ahí que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, eso qué bueno es así, que sea así, ¿verdad? Lo mismo debemos hacer nosotros. Hay personas que están viviendo de una manera que no debe ser, no es correcta. Hay personas que no conocen a Dios. Debemos amarles. Amarles tanto de que vamos a orar por ellos, vamos a predicarles y presentarles a Cristo a esas personas, pero jamás debemos participar de sus pecados. Algunas personas hasta promueven desde los púlpitos, vamos a ir a celebrar Halloween porque vamos a mostrar la luz de Cristo a los incrédulos, siendo igual que los incrédulos. Eso no es correcto. No podemos ser igual que los incrédulos. No nos podemos ir a meter a un bar, a emborracharnos con los incrédulos con la idea de presentar a Cristo ahí a que estén borrachos. Es ridículo. No necesitamos ir a una barra para hablar de Cristo ahí. ¿Por qué no vamos a una tienda? ¿Por qué no vamos casa por casa? ¿Por qué no agarramos un teléfono mejor y hablamos con esa persona? O le visitamos a su casa. Es ridículo ir a buscar aquellos lugares de los cuales el Señor ya nos sacó. No hay que aborrecer lo malo, y es lo que les decía al principio. Si una persona dice que no tenemos amor porque no le dejamos hacer sus berrinches o sus payasadas o sus desórdenes en un lugar donde merece el orden,
Entonces, que siga pensando eso. Tenemos que aborrecer lo malo, amando a la persona, pero sin dejar que robe nuestra paz. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y esta es la otra parte con la que ya casi voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No debemos pagar mal por mal al que nos hizo mal, pero tampoco maldición por maldición. Porque esto tiene que ver, hermanos, con palabras y hechos. Y la maldición de la que estábamos hablando desde un principio no se refiere a hechizos o cosas como esas. O yo te maldigo y se te va a caer el pelo o cosas así. No, se trata de hablar mal de las personas, se trata de ser grosero por las personas, se trata de tratar de ejercer violencia por medio de nuestras palabras hacia otra persona. Primera de Pedro 2:21, ¿recordamos esto? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Cristo, cuando estaba siendo insultado, cuando lo ofendían, lo insultaban, lo golpeaban, él no respondía ni con su boca. De eso se trata, hermanos. Volvamos al capítulo 2, verso 23. Nuevamente. Verso 24. Recordemos que Cristo, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos por los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Es Cristo, hermanos, nuestra motivación para hacer todas estas cosas. Hay muchos versículos más, hermanos, que podemos ver acerca de esto, pero vamos a ver 1 Corintios 6, 7. 1 Corintios 6, 7. Dice de la siguiente manera. Pablo está corrigiendo algunos asuntos que están atravesando esta iglesia en Corinto y esto es lo que les dice a los hermanos y nos dice ahora en esta noche. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Esta es una advertencia que el apóstol Pablo da a la iglesia, hermanos. Y aquí acaba de citar una lista de pecados bastante fuertes, feos y sucios, ¿verdad? Que cualquiera diría, no, pues no, estamos de acuerdo, ellos no van a heredar el reino de los cielos. Pero mira lo que sigue adelante. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. O sea, hermanos, que está en la lista los maldicientes entre las personas que no heredarán el reino de los cielos. Si nosotros nos tomamos en serio esto, hermanos, ser un maldiciente es una persona que anda hablando mal de los demás. Una persona que todo el tiempo está tratando de envenenar el corazón de las personas acerca de la reputación
o destruir la reputación de otra persona, que está sembrando contiendas entre unos y otros. Y más que nada, hermanos, cuando se trata de hacer destrucción dentro de una iglesia. Cuando una persona amargada está hablando mal de la congregación en general, que dicen cosas que están dañando las conciencias de las personas que muchas veces tal vez no conocen mucho de la palabra de Dios, tal vez no están maduros en la fe y lo que logran hacer es apartarlos de la fe. Por eso es que estas personas no heredarán el reino de los cielos. Cuando dice bendecir, porque lo que tenemos que hacer, hermanos, es lo contrario a esto. En vez de maldecir, aunque nos maldigan, lo que debemos hacer es bendecir. Y la palabra que se usó para bendecir es elogio. Elogiar a alguien. A esa persona que está diciéndonos groserías, debemos elogiarle, pero con un espíritu de amor, con humildad. Esa persona que habla mal de nosotros debemos de bendecirla, hablar bien de esa persona. Mira, tenemos el ejemplo de Pedro y Pablo, que algunos maliciosamente han tratado de encontrarle 6 pies al gato en esta escena, pero no lo existe. Gálatas 2:11, el apóstol Pablo reprendió a Pedro porque se estaba portando hipócritamente con la iglesia en Galacia. No lo voy a leer, ustedes lo pueden leer desde el capítulo 2, verso 11 al 14, pero en el verso 14 dice Pedro, Pablo le dice a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro ante esto? En el libro de Gálatas no dice nada, pero algunos podrían decir, bueno, Pedro era el líder de los apóstoles, era el que siempre estaba con el Señor Jesús, a lo mejor le dijo, ¿cómo te atreves tú a hablarle al ungido de Dios de esta manera? Bueno, veamos 2 de Pedro 3:15. Esta fue la reacción de Pedro, hermanos, tiempo después de esta exhortación. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cosas similares a las que él estaba escribiendo también, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Vemos que la actitud de Pedro fue bendecir, nunca fue maldecir. Él dice, nuestro amado hermano Pablo. No dijo, ese Pablo que quién sabe qué se cree. No, nuestro amado hermano Pablo. ¿Por qué? Porque ellos sí tenían al Espíritu Santo de Dios en acción en sus vidas. Ellos tenían, hermanos, el conocimiento de lo que tenían que hacer y lo estaban haciendo. No se ve a Pedro armando una revolución de desprestigio contra el apóstol Pablo, aunque posiblemente Pedro se habrá sentido humillado en el momento que Pablo le llamó la atención enfrente de toda la iglesia. Y posiblemente se habrá enojado, posiblemente se habrá sentido triste. Posiblemente Pedro, siendo como era en su carácter, tal vez él estaba muy molesto. Pero no tenemos registro de una mala acción de él. Y no vemos tampoco desprestigiando al hermano Pablo, sino a nuestro amado hermano Pablo. ¿Cómo entonces podemos bendecir a los demás? Primeramente amándonos incondicionalmente. Juan 13:34, el Señor Jesús dijo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esa es la manera como tenemos que amarnos. Romanos 12:10, vamos para allá. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros.
darle prioridad a la otra persona antes que a nosotros mismos, hermanos. Esto lo podemos ver, hermanos, como a veces cuando hay comida en lugares públicos, como acá en la iglesia, es feo cuando los que deberían dar el ejemplo son los primeros en servirse. ¿Sí se entiende eso, verdad? La verdad, hermanos, es que hay que darle prioridad a los demás. Ese es el pensamiento. Por ejemplo, si tuviéramos 12 tamales y somos 20, creo que nos deberíamos de quedar unos de nosotros sin comer para que los demás coman. Esa es la manera de actuar, prefiriendo los otros de a nosotros mismos. Pero hay personas que dicen, bueno, nomás hay 12, a verte, mijo, tú te tomas 6 y yo me llevo otros 6 y los demás, pues que Dios los bendiga y les provea. Esa no es la manera. La otra manera de bendecir los unos a los otros es orar por estas personas. Orar porque, hermanos, con misericordia, porque tal vez estas personas no han entendido bien el evangelio o tal vez no sean creyentes. Tal vez las personas que nos irritan, les falta mucho crecimiento, pruebas, conocer más de la palabra de Dios, que Dios trate con esas personas, o simple y sencillamente no son creyentes aún. Por eso debemos orar con amor, paciencia, porque también Dios está haciendo algo en nosotros. Cuando nosotros venimos y estamos enfrentando situaciones de mucho estrés con una persona, sea en el trabajo, en la calle, en nuestra casa o en la misma iglesia, tal vez Dios está probando nuestra paciencia. Tal vez Dios está probando si de verdad somos lo que decimos que somos. ¿Cómo podríamos saber que un bombero es buen bombero si nunca se va a un incendio? Si cuando ve que prenden una llama se pone a llorar. Es ilógico, ¿verdad? Esa es la manera que nosotros debemos de ver las cosas. Si Dios me está haciendo pasar por esto es porque yo necesito ser ejercitado en la fe. Y lo tercero, hermanos, perdonar. Perdonar. Marcos 11:25. Vamos a ver. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Casi no tenemos tiempo, ya con esto voy a terminar. Proverbios 19:11. Hay mucho que decir al respecto con esto, hermanos. Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Una vez más, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Una muestra de que nosotros somos orgullosos es que nos sentimos bien heridos cuando alguien nos hace algo. Mientras más nos duele, más orgullosos somos. ¿Por qué? Porque tenemos una estima muy alta de nosotros. Es verdad que no podemos evitar que nos sintamos mal, hermanos, cuando alguien tiene una acción fea hacia nosotros, cuando hay un comportamiento y más cuando hay una agresión física. Pero la verdad, hermanos, es que Dios nos ha puesto acá para que aprendamos a vivir una vida santa, teniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue insultado, golpeado, maltratado, aborrecido, ultrajado de 1001 formas. ¿Y qué dice la Escritura? Que no maldijo, no devolvió maldición por maldición. Y vaya que si él hubiera dicho una palabra, hubieran pasado cosas terribles, hermanos. Pero tenemos el ejemplo de él, que él se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, de siervo, y lo hizo por nosotros.
Lo menos que podemos hacer, hermanos, es intentarlo, esforzarnos. Mira, ya con esto termino. Mateo 18:15. Mateo 18:15. Y esto es lo que el Señor nos dijo y es lo que tenemos que hacer cuando alguien nos ofende. Porque podríamos decir, bueno, que me peguen en la cara las veces que quieran. No necesariamente, hermanos. Hay maneras de cómo arreglar los asuntos. Verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese reprender, hermanos, no quiere decir que vas a llegar, oye tú tal por cual, mira lo que has hecho. No, es hacerle saber que me has ofendido. ¿Sabes qué, hermano? Lo que hiciste a mí me ofendió, nada más quiero que lo sepas. Entonces, ¿qué dice más? Si no te oyere, es un hermano con orejas de tortuga, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea que no es creyente. Si esta persona no se quiere arrepentir después de 1, 2, 3 veces, posiblemente no sea creyente. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Hay personas que han sacado estos versículos para decir que hay que amarrar a los demonios y al diablo, pero no tiene nada que ver esto, sino que habla del liderazgo de la iglesia. Cuando se ponen de acuerdo en algo bíblicamente, Dios les oye. Mira más adelante, verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si vemos la relación desde el verso 15 hasta el 22, está hablando de cómo debemos tratar los problemas personales, de cómo debemos perdonar, pero sí hay que hacerle saber a la persona que está ejerciendo la acción incorrecta, hay que notificarle que se está portando mal. Si esa persona no quiere poner atención, después de 3, entonces hay que tratarlo como un no creyente. No quiere decir que le corramos de la iglesia o lo golpeemos o algo por el estilo, sino más bien debemos perdonarle, pero considerarle como una persona que no es creyente, por la cual debemos orar y debemos perdonar, por la sencilla razón que no es creyente. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos siga mostrando cómo es que debemos vivir nuestras vidas, porque de hecho, hermanos, el cristianismo no se trata de vivir una vida mística, de experiencias sobrenaturales. Sí son experiencias sobrenaturales, porque de hecho perdonar a alguien que nos ha hecho daño no es algo tan natural que digamos. Pero hay personas que el cristianismo lo toman como una experiencia de no sé, de fantasmas y cosas sobrenaturales que nosotros no podemos ni entender ni ver. La verdad es que el cristianismo, hermanos, es una vida, es cómo debemos vivir. De eso se trata. No es de escalofríos a la hora de orar, o de temblores, o de cosas extrañas. Se trata de cómo debemos vivir, y pidámosle a Dios que Él nos vaya mostrando cada vez más, y que su Espíritu Santo nos dé la capacidad cada vez más para poder vencer a las fuerzas del maligno. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, de verdad consideramos, Padre, que tu palabra tiene grandes profundidades, Señor, que muchas veces nos parecen demasiado sencillas, pero que a la vez no ponemos atención a estas cosas, Señor, porque las menospreciamos o se nos hacen muy insignificantes, tal vez porque no pensamos que necesitamos poner atención en ellas. Pero en este momento, Padre, yo te ruego que a cada uno de nosotros, Señor, nos hagas entender y comprender, Señor, que necesitamos estar atentos a tu voz, Señor, que son esas cosas de las cuales
A veces nosotros las pasamos por alto, que son las más importantes y son el fundamento de lo que nosotros debemos ver como una verdadera vida cristiana, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que nos des la capacidad, que esa fuerza, ese dunamis de tu Espíritu Santo, Señor, para poder vencer a nuestra carnalidad, Señor, para poder sepultar a nuestro viejo hombre que está viciado conforme a los vicios de este mundo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Señor. Te ruego, Padre, que sigas haciendo la obra que has comenzado, como dice tu palabra, y que la perfecciones, y que sea visible y notable, Señor, aún a aquellos que no te conocen, para que nuestras vidas puedan reflejar la luz de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos, Padre. Muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Amén y amén.